El otro día de este índice tocamos los 3 primeros temas y quedó para hoy el cuarto. Lo que pasa es que de la semana pasada a esta, a hoy, han pasado algunas cosas que han pasado aquí en la cabeza mía y otras cosas que han pasado fuera. Entonces quería pasar rápidamente por los primeros puntos que hay de aquí. Una cosa que ayer, el otro día os comenté, os acordáis de esta pantalla, muy simple, es como las instalaciones que hay que alimentan nuestra red de consumidor y luego añadimos la instalación de generación. Aquí quedaba en todo momento implícito, ya hablásemos de doméstico, hablásemos de negocios, de lo que fuera, quedaba implícito que si yo soy la persona titular de esta instalación, soy Álvaro que tiene su casa y tiene sus electrodomésticos, también soy yo el titular de la instalación que pongo para alimentar. Eso es un poco lo habitual y por eso digamos que fue lo que otro día conté como lo normal. Y está bien, eso es lo habitual y no hay más problema. Salvo que hay otra posibilidad, legalmente hablando, de manejar esta configuración física. Pasamos, esta pantalla no la visteis el otro día, la he metido ahora. Vemos aquí, poco parecido, casi igual, la instalación de consumo, la instalación de generación, pero legalmente hay una forma alternativa de manejar el tema, que no es la que ya os conté, que es yo soy el consumidor titular de tanto de la instalación de consumo como de generación, sino que la instalación de generación es titularidad de una figura nueva que es el productor. El productor es una figura jurídica que puedo ser yo mismo, no quita que legalmente yo sea el mismo productor y consumidor al mismo tiempo, pero que al ser una figura jurídica diferenciada, da pie, permite hacer cosas que no se pueden hacer en lo que os contaba el otro día. Concretamente, por ejemplo, permite autoconsumir sin hacer una costosa inversión. Yo soy un inquilino y un inquilino puede estar deseando hacer autoconsumo, pero no va a llegar a una casa y ponerse a hacer una inversión o pagar una participación en una inversión colectiva, porque no es su función invertir en un activo como este. Entonces, puede haber una figura de productor diferenciada que sea el titular de la instalación de generación y entonces le vende la energía. Lógicamente espera que se la venda más barata que comprada de la red. Pero tendríamos una figura, un desglose de las funciones, por un lado un productor y por otro lado un consumidor. Otro ejemplo puede ser un ayuntamiento que diga en esta casa hay un problema de pobreza energética, el ayuntamiento instala el sistema de generación y abastece barato al inquilino o propietario, da igual, en este caso sería al pobre energético. Esta versatilidad, digamos que hasta ahora yo creo que prácticamente en España hay poquísimo autoconsumo, pues que de esto todavía habrá menos, pero no deja de ser tiene mucho potencial, ¿no? Tiene el coste, a cambio, de que ser productor implica, dependiendo de cuál sea la normativa, unos costes legales, burocráticos, posiblemente económicos. Eso es un tema que hay que tener en cuenta. Entonces, esta diferencia de dos formas de organizarlo, que vemos ahora en individual, la veremos después en colectivo. Me vendrá bien también para cuando lleguemos a eso. Ahora cambiamos de tema. ¿Os acordáis de que aquí había una situación en función de las horas, el consumo, la producción, etcétera, y a ciertas horas podría haber un excedente, y el objetivo es una función a minimizar, y decíamos, salvo con balance neto. Luego ya me di cuenta de que no explicaba en ningún momento qué es el balance neto. Yo no sé, la mayoría de la gente tiene que saber a estas alturas lo que es, pero me pareció que no tocarlo en esta presentación era un poquito quedarse corto. Entonces pasamos, y aquí digamos que describo brevemente las distintas formas que yo conozco de retribución del excedente. Básicamente hay dos. El excedente que yo vierto a la red, si alguien me lo paga, porque ahora mismo en España no se pagaba nada. Bueno, según la modalidad, perdón. Según la normativa, paga el sistema eléctrico o puede pagar un particular. Esto en España ahora mismo no se puede, pero en otros sitios ya se puede hacer que tú, tu excedente, contratas con fulanito de tal concreto y se lo vendes a él.
y luego podrá haber una forma mixta, en la cual parte del excedente me lo remunera el sistema eléctrico y parte un particular. Cuando es el sistema eléctrico, pues la forma clásica de remuneración era el balance neto. Es clásica, se ha hablado muchos años y ha sido muy útil para estimular el autoconsumo en muchos países. Hoy en día ya se considera un abuso económico, teniendo en cuenta que se han abaratado los paneles, teniendo en cuenta que ya el volumen de autoconsumo en muchos países es mucho mayor, entonces ya empieza a ser sensible, que es un poco abusar del sistema, económicamente hablando. Estaba la tarifa neta, que es como el balance neto, pero teniendo en cuenta el precio de energía, que es distinto cuando yo vierto que cuando yo recupero. Y a lo que se tiende ahora en todos los países, y España es a lo que vamos ahí, es a que me remuneren como si yo fuese cualquier productor. No, ni más ni menos. Luego puede haber una variante simplificada en la cual, en lugar de tener que andar con fórmulas defendiendo hora a hora, pues hacerlo más sencillo. Pero más o menos la idea es que sea a un precio que es el precio del mercado de pool, que es aproximadamente un tercio del precio que me daban en balance neto. Luego, bueno, sabéis que podéis hablar cuando queráis. Si pasamos otro poco, en el que es, porque es importante, esto ya lo conté, el modelo energético, en esta pantalla, con tantas ventajas de autoconsumo, he añadido esta casilla, precisamente por lo que he contado antes, de que hay una modalidad en la que se puede usar el autoconsumo como arma contra la pobreza energética, que os acabo de explicar, con esa diferenciación entre productor y consumidor, pues he tenido que añadir aquí que es uno de los beneficios del autoconsumo, poder usarlo como arma contra la pobreza energética. Y un poquito más, ya nos queda poco de la parte previa. Todo esto pasamos esto. Y a excepción legal en España, pues es evidente que todo esto es igual, historia, no sigue pasando, pasamos, aquí. El otro día nos quedamos de aquí para arriba. Estábamos a 1 de octubre, pero el día 5 de octubre el Gobierno aprobó el esperado Real Decreto Ley, que en la pantalla siguiente se refleja. El otro día ponía aquí día 1 y esta línea, o sea, este bloque Real Decreto Ley de Consumo estaba al otro lado de la línea, porque esperábamos con un interrogante en alguna fecha que una fecha próxima se iba a aprobar. Se ha aprobado este viernes, a nivel de Consejo de Ministros. Como ya conté, tiene un recorrido legal que es la convalidación en el Congreso, que tenemos un mes, en el que, evidentemente, habrá que presionar a los partidos que apoyan al Gobierno, o que por lo menos apoyaron al Gobierno, estaban todos unidos en el momento de presentar esta proposición de ley, que os conté el otro día, para que ahora mismo nos echen atrás y que lo que entonces firmaron ahora lo convaliden. Si ninguno se echa atrás, la convalidación en el plazo de un mes está garantizada. Eso sí, sin tocar en este procedimiento, a diferencia del curso legal de la ley, puede ser muy lenta, en este procedimiento no se puede tocar una letra. O sale como está o se descarta. Y esto pues será la ley. Luego habrá que hacer un trabajo a nivel de reglamento, de Real Decreto, para los detalles, porque la ley hay muchas cosas que no dice. Pero digamos que hemos dado un paso muy importante, que es aprobar este Real Decreto. Por eso se está hablando de celebraciones y se está hablando de mucho entusiasmo que compartimos, pero claro, todavía falta por ver porque la política es muy puñetera. Aquí por eso están en interrogantes y de momento no se va a celebrar nada en Alianza por el Autoconsumo, por lo menos. Y esto es... Eso implica que Ciudadanos vote a favor también. Claro, no, Ciudadanos no. Ciudadanos no hacía falta esta vez. Ah, ¿no hacía falta? Me parece recordar que no. Ah, vale. Fue de los que firmó este mismo texto en enero del año pasado, pero cuando se trató de admitirlo a trámite en el Congreso, ellos que lo habían firmado se sumaron al veto del PP. Y esta vez no lo han firmado. Pero con las firmas de los demás daba la mayoría absoluta. Básicamente son los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez. Coincide literalmente, pero podría no tener...
180 votos había, me parece. 180 escaños, si no recuerdo. Bueno, este es el prolegómeno antes de hablar de autoconsumo compartido. Pasamos. Bueno, este rollo ya es el mismo. No vamos a entrar en él ahora, aunque en algunos, para atrás, en algunos aspectos, veis, son específicos de autoconsumo colectivo, ¿no? Pero esto lo vamos a pasar de otra forma. Entramos ya por fin en el autoconsumo compartido o colectivo o comunitario. Ya habíamos contado una serie abrumadora de ventajas, de beneficios que tiene para el consumidor, para el sistema eléctrico, para el país, para el mundo. Y, bueno, pues ese compartido es todavía más. ¿Por qué? Porque, para empezar, el potencial es mucho mayor. Hay muchísima más gente, por lo menos en España, que vive en pisos que no en chalés o en casitas de campo o en casitas de pueblo, y que si no se puede hacer esto, no puede hacer autoconsumo. Luego están los centros comerciales, edificios de oficinas, etc. Entonces, solo por el potencial es importantísimo. Luego, a igualdad de potencia generada, sale mucho más barato, porque aprovechas un montón de sinergias en materia de trabajos, materiales, etc. Aprovechar también en materia de dimensionamiento, porque no todos consumiendo a la vez, y permite que si en un momento dado a un consumidor le sobra energía y a otro le falta, pues que se compensen entre ellos, cosa que en el individual no se puede hacer. Y luego añado aquí una serie de ventajas sociales, que es el hecho de socializar, de que superemos el individualismo reinante y nos asociemos con los vecinos, y que podemos hacer muchas más cosas juntos que separados, ¿no? Habrá gente que solos no querrían hacerlo porque se asustarían, en cambio a lo mejor acompañados lo hacen, ¿no? Y se refuerza el sentido de comunidad. Entonces, esto es un poco repasar que, aunque estemos entrando en una presentación un poco tediosa, técnica y así, en el fondo lo que hay detrás es esto, es algo muy importante que tenemos que apoyar. Y por eso, volviendo al tema político de antes, nos tocará, sobre todo a los de comunicación, hacer campañas en redes, que los partidos que se retraten, que no pongan pegas, que esto tiene que salir, porque si no es un desastre. Ya, bueno, entramos en una fase un poco más descriptiva. Es el tema de las dos formas legales que he contado antes en el individual, cuando solamente es el consumidor que es el titular de la estación de generación, o cuando hay un consumidor y un productor diferenciado. Si eso pasa en el individual, en el colectivo es igual. Podemos tener lo que yo siempre había llamado, aquí yo siempre en este tema soy autodidacta de hace tiempo, pero he estado muy solo, y yo siempre me he centrado en esto, en lo que era autoconsumo compartido, en el cual hay varios consumidores que comparten una instalación. Tienen en cierta medida, ponen su dinero, cada uno una parte, un porcentaje, y en función del porcentaje que ponen, tienen una energía que es la parte suya de lo que genera la instalación. Esto sería el clásico autoconsumo compartido, que es el que realmente más se ha hablado en España, de lo poco que se ha hablado. Pero existe la alternativa contraria, de que haya por un lado uno o varios productores, titulares de instalaciones de generación, y uno o varios consumidores que son consumidores. Y entonces unos venden la energía a otros. Pasamos. Aquí es lo mismo, un poco más gráfico. Hay unas cuantas sobre ese tema. Aquí tenemos arriba 2 instalaciones de generación y 3 consumidores, representados con una plancha. Y vemos las dos formas legales. Aquí es como si pusiéramos las 2 instalaciones sumando en su energía juntas. Consumidor 1 tiene un trocito de ella virtualmente, aunque la instalación es una, con todas las ventajas de compartición, dimensionamiento, etcétera, etcétera. Pero a efectos ya de cómo me organizo, C1 tiene una parte, C2 otra, C3 otra, y cada uno, si en un momento dado le sobra energía porque consume menos de la que recibe, pues tendrá un excedente hacia la red. Y si en cambio C2 está consumiendo mucho más de lo que recibe, pues tendrá que chupar de la red. Y C3 puede que esté en equilibrio, por ejemplo. Este sistema es el clásico de autoconsumo compartido. Luego está la alternativa. Aquí tenemos que hay un productor y otro productor diferenciados, que juntan su energía para los consumidores. Los consumidores, aquí, si había un excedente, el excedente es el consumidor.
Aquí, si hay un excedente, el excedente es del productor, que la energía es suya. El consumidor, lo más que puede alcanzar es el equilibrio. Si consume más de lo que recibe, de lo que le corresponde, tiene que chupar de la red, pero nunca lo va a verter a la red. Entonces, estos dos conceptos funcionan en una misma situación física, pueden configurarse uno u otro según queramos. O sea, es un tema un poco legal, un poco formal, ¿no? Pasamos... Perdona, tiene que haber cables entre el productor y el consumidor, ¿no? Que Pasa para tú atrás, le vendes pasa para la atrás, energía, sí. pero no eres como ¿Pasa cualquier para otro atrás? productor. No, perdona. Aquí, ¿no? Aquí sí. Aquí está representado muy esquemáticamente, efectivamente, la instalación de generación. Ahí habría un contador, posiblemente, y aquí otro, pero el nexo de unión, típicamente, o es la red interior comunitaria, lo que va entre los contadores de los vecinos y la red de distribución que pasa por la calle, que son un trozo de red que se llama interior, en el sentido de que no es red de distribución, pertenece a la comunidad, aunque esté fuera de los contadores. O bien en la misma red de distribución. Son las dos opciones que las vamos a ver. Pero por supuesto tiene que haber cables. Cuando el otro día os hablaba del criterio de cercanía para poder decir autoconsumo, que no sea kilómetros, también hay cables. Pero aquí cuando hablamos de cables es corta distancia. Como mucho 100 metros, 500, una cosa así, en caso de redistribución. Estos son ejemplos de lo que os he contado. Esta situación sería un típico bloque de pisos, en cuya azotea se ponen los paneles. De este bloque de pisos, o bien todos los vecinos, o bien solo una parte, se apuntan al autoconsumo compartido. Y esto puede ser tanto en modo compartición, no son los propios vecinos los que ponen el dinero y la instalación es suya, o bien puede ser que venga una empresa y venda la energía. Y la empresa puede limitarse a instalar, pero vender la instalación, entonces es de los vecinos, o puede quedarse la empresa con la instalación, entonces vender la energía. En el caso que tú me preguntabas antes de empezar, entiendo que este podría ser un edificio de ayuntamiento y licitar con una empresa que pusiera los paneles y tendríamos las dos opciones. La opción de que el ayuntamiento se quedase con la instalación a un precio y a partir de ahí la energía es suya, o que la empresa se quedase con la instalación y vendiese la energía barata. Allí hay otro ejemplo en el cual veis que ya no es un bloque, aquí hay muchos bloques de vecinos en una vecindad donde aquí hay un colegio. El colegio tiene una característica y es que tiene una azotea fantástica para poner paneles. Y ahí es exactamente igual que he contado aquí, con la diferencia de que no nos limitamos a un bloque, sino que es este señor del octavo B y este del 10º H y este así, los que se apuntan. Y el colegio. El colegio puede estar haciendo su propio autoconsumo, pero en este caso la instalación puede ser de todos los que están participando, en el caso A, como hemos contado, pero puede ser exclusiva de uno de los consumidores, por ejemplo, en este caso el colegio. Eso me quiere decir que cuando hablábamos antes, pasa un poquito para atrás, por favor, de este modelo en el que hay productores y consumidores, nadie quita para que P1 y C1 en realidad sean el mismo. Esto es una formalidad, esta separación, que me permite hacer una gestión, unas fórmulas de reparto, etc. Pero nadie quita para que aquí los dos puedan pertenecer a los tres, o que este pueda ser el mismo que este. Hay una serie de que esto es flexible. Pones ahí red interior comunitaria o red de distribución. Cuando hablamos de red de distribución, esa distribuidora de Fenosa... Luego hablamos. ¿Utilizarla? Sí, luego hablamos, sí. Y eso justamente lo comentaba por el tema del ayuntamiento en global, el consumo que tiene, si se utiliza sus superficies, necesitas utilizar la red de distribución. Sí, eso Es mucha la distancia, ya no lo consideraríamos autoconsumo. Eso es un tema de discusión. Efectivamente, en Grecia, por ejemplo, hay una ley por la cual, a nivel municipal, todo lo que monta el ayuntamiento, lo que se puede aprovechar para otros usos dentro de la ciudad. Pero hay puristas que a eso no le llaman autoconsumo, nosotros tampoco. El autoconsumo queremos que sea algo cercano, bastante cercano, pero no necesariamente en el mismo bloque, como puede ser. Luego vemos el criterio, ¿vale? Luego salimos, luego hablamos. Bueno, entonces,
Este es otro ejemplo en el cual lo que hay son una organización de chalés y hay este de aquí, este y este y este y este. Son vecinos que se montan su propia instalación. En principio se la montarían para ellos mismos, pero van sobrados, estos serían típicamente alemanes hoy en día, esto pasa muchísimo de Alemania, van sobrados y les sobra energía y entonces la ponen en común y en la vecindad hay otros que se apuntan a tener esos excedentes a un precio barato. Estamos hablando entonces del modelo B, hay productores, hay consumidores, pero algunos de los productores son también consumidores. Bueno, pasamos otro poquito. Rosa, por favor. Bueno, este es el cómo funciona, que es un poco rollo porque es todo texto, pero bueno, es lo que os he contado. En el modo de compartición, típicamente uno tiene un porcentaje de lo que genera la instalación. Si yo pongo el 20% del dinero, pues razonablemente, luego cada uno puede acordar lo que quiera, pero lo típico sería que yo tenga el 20% de la energía generada. Pero puede pasar que yo a esa hora, a una cierta hora, porque depende de la hora del día, consuma menos de lo que estoy recibiendo ese porcentaje que me corresponde. El método básico es que lo que me sobra lo vierto a la red, como si fuera autoconsumo individual, que es que prácticamente lo regalo o me lo remuneran muy barato. A lo mejor el vecino de al lado está en situación contraria, está consumiendo más de lo que le corresponde. Entonces estamos por un lado vertiendo a la red, que es un desperdicio, y por otro lado comprando de la red, que es cara, el vecino de al lado. Entonces el método mejorado es que el que le sobra le cede al que le falte. Se pueden poner de acuerdo en un precio moderado para que, como decía antes, los excedentes son de los consumidores al que le sobre. ¿Y eso es legal a día de hoy? Estos son modelos que luego vemos cómo la ley, en qué momento de la ley nos fijamos o en qué ley nos fijamos. Son modelos generales. El modelo alternativo, donde hay productores y consumidores, pues lo típico sería, si pasas para atrás un poquito, que este señor de aquí, que tiene su panel particular, antes de ceder la energía que le sobra, o sea, que realmente a los vecinos les ceda la energía que les sobra, pero primero se autosuministre él. Y solo cuando su suministro está completo, que no necesite tirar de la red, el sobrante. O sea, es que si este señor pusiera toda su energía a disposición de todos los interesados de una manera igualitaria, estaría palmando pasta porque habría puesto una gran inversión para que se beneficiasen los demás. Entonces, tiene que haber un poco de justicia, porque lo que queremos esto no es que sea muy generoso y muy bonito, sino que sea haya un despliegue masivo, que esto haya muchísima gente que lo haga, y para que sea así es necesario que las leyes den a quien pone el dinero, o sea, hay un poco de justicia económica. Y si queremos aplicar justicia social, que sean los poderes públicos los que apliquen pobreza energética, etc., ¿no? Entonces, pasamos toda la energía que se produce y que no hay que verter a la red porque sobra. Primero, restamos, cuando uno es productor y consumidor al mismo tiempo, lo que es para él, y lo que todavía sobra es lo que se reparte entre los vecinos o otros interesados, ¿no? Entonces, esto implica una cierta organización entre unos productores y unos consumidores, que se puede instrumentar en función de la normativa como una asociación, una cooperativa, o a lo mejor bastaría solo con que si hay una empresa involucrada, pues los participantes son todos los que han contratado con esa empresa, aunque no se conozcan entre sí. Hay distintas fórmulas y dependiendo de cómo la normativa lo contemple, pues pueden aplicarse unas u otras. Y luego aquí vemos que hay unos repartos, hay unas fórmulas en cómo cedo, cuánto cedo, a quién se lo cedo, porque si hay varios a quienes yo puedo ceder mi energía sobrante, ¿cómo repartir la energía entre ellos? Hay muchas fórmulas posibles. Entonces todo esto da lugar a una variedad amplia de situaciones
técnicas que podemos legislarlas, decide el gobierno o las comunidades autónomas, o en ciertos momentos pueden quedar a cargo de los propios interesados organizarse por su cuenta y riesgo en privado. También se hace. Pasamos. Esto ya es un poco... No vamos a entrar en los números, son ejemplos de cómo se hacen los repartos. Bastaría decir que aquí habría involucrados el precio de compra de la red, este nos lo marca el mercado que tengamos, pongo aquí 0,15 euros por kilovatio hora como referencia. Unos tendrán un contrato más caro, otro más barato, pero es un precio de este orden. El vertido de la red nos lo van a remunerar a este precio, que es el del pool, más o menos. Y cuando yo cedo la cesión entre usuarios, cuando a uno le sobra y a otro le falta, ahí podemos poner un precio intermedio. Con todo esto salen unos números y se pueden ver unas fórmulas que son las óptimas y otras fórmulas que no son las óptimas, para asegurar los objetivos de que todo el mundo pague lo menos posible, si hay algo que ganar, gane lo más posible, y que no haya excedentes lo menos posible, y que no haya demanda lo menos posible. O sea, hay una serie de objetivos y una serie de fórmulas que acercan lo más posible a esos objetivos. Pasamos, y es un poco lo mismo en la otra modalidad de intercambio. Entonces esto es un poco rollo, pero... ¿Cuál de las dos formas es mejor? ¿La compartición o el intercambio? ¿Sin productores o con productores? Hombre, sin productores tiene la gran ventaja de que nos ahorramos toda la burocracia y el coste implícito de ser productores. Esto es lo más sencillo, lo que tengo yo en mi casa, y ¿para qué quiero yo hacer el productor? Si es para mí mismo, no tengo, y he puesto ya el dinero, no me interesa. Pero, igual pasaba con el individual, este modelo donde hay productores y consumidores diferenciados es más flexible. Permite participar en empresas de servicios, permite participar en inquilinos, permite, hablábamos de pobreza energética, de cubrir la pobreza energética, permite montar las instalaciones de generación en espacios privados que si no, no se podría hacer. Y en fin, y en última instancia, con este modelo, como hemos dicho, también se puede hacer compartición. Simplemente hace falta que los productores en realidad sean los mismos consumidores. Y al final dependerá, para que sea mejor uno u otro, de cuál es la norma concreta que regula todo esto. Porque estoy hablando, insisto, en conceptos generales. Si pasamos, entramos ya en la situación legal en España en concreto. Y como en la situación actual sabemos que no hay autoconsumo colectivo de ninguna de las maneras, porque aunque el Tribunal Constitucional anuló la prohibición del Real Decreto 900/2015, a falta de una norma que lo regule, es como si estuviera prohibido. Ahora tenemos que contar, por un lado, con el Real Decreto Ley, que está ahora mismo en trámite, va a estar en trámite en el Congreso, y que lo permite, pero tampoco dice cómo, y por tanto la única referencia que tenemos es el borrador de Real Decreto que sacó el PP justo antes de irse, a principios de junio, donde sí ya se regulaba, como vimos el otro día, el autoconsumo colectivo, y había dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Bueno, la respuesta a la pregunta es, si lo que fuera al final, la misa, fuera precisamente ese borrador de Real Decreto, que ahora mismo habrá que revisarlo y habrá que mejorarlo, se podrían hacer tanto en la compartición como el intercambio, sin productores como con productores, las dos formas que hemos dicho, pero se podrían hacer mal, con repartos no óptimos y excedentes regalados en tipo 1, etc. Nosotros hicimos a ese borrador de Real Decreto unas alegaciones, me refiero a nosotros, la Alianza por el Autoconsumo, donde está la plataforma, y permitía hacer las dos cosas, pero corrigiendo los errores que traía ese borrador. No vamos a entrar en detalles ahora mismo, pero la idea es que una regulación adecuada no basta con que permita y que diga se puede hacer de esta forma así, sino que esa forma concreta que regule sea un poco, favorezca maximizar los objetivos, que son que la gente se gaste lo menos posible y que se ceda a la red y se demande lo menos posible, a maximizar el autoconsumo. Pasamos. Otro aspecto, bueno, esto es
el dimensionamiento, estos son unos comentarios, ¿no? Lo deseable es ajustar la potencia de instalación al consumo total del colectivo a las horas soleadas. Entonces hay que tener en cuenta que lo que hablábamos el otro día, los hogares no suelen consumir mucho a las horas de sol, o a lo mejor algunos sí. Hay que tener en cuenta eso a la hora de dimensionar. En el modo de compartición, cuando yo como hogar participo con un porcentaje, si no voy a estar a las horas de sol, lo lógico es que participe con un porcentaje muy pequeño, porque si no voy a tener excedentes a todas horas, mientras que otro le va a faltar, o sea, a lo mejor es un negocio, le va a faltar en el reparto con su porcentaje bajo, ¿no? Incluso con el método mejorado, ese que nos permitía que lo que a mí me sobre a otro le falte, pues con eso corregiríamos el problema. Cuando a mí me sobra, le cedería a un precio al vecino, pero el vecino se quejaría de que se lo pongo muy caro y yo que es muy barato, y tendríamos... Lo mejor es que cuando uno participa en una instalación compartida con un porcentaje del dinero total, que se ajuste ese porcentaje al porcentaje de cuál va a ser mi consumo a las horas soleadas. Perdonad el rollo, pero es un poquito por situar la problemática que luego viene en la práctica, ¿no? Esto le hemos contado un poquito, los distintos precios que hay, el precio comprado de la red, el precio de cesión entre vecinos en una forma u otra, el precio de vertido de la red y el precio cuando la instalación es mía, pues el precio del autoconsumo típicamente es cero. Esto ya está contado. Entonces luego viene un capítulo que podría ser larguísimo, pero yo aquí lo presento solamente aquí en una pantalla, que es la gestión y la operativa. ¿Qué gestión? Pues hay que saber quiénes participan en una operación, quiénes son los consumidores concretos, fulanito, menganito, dónde están situados. Hay que tener registradas esas cosas. Hay que leer los contadores para luego hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas. Y luego, en función de las fórmulas que se apliquen, que hemos visto que puede haber unas fórmulas óptimas, otras menos, puede haber unas fórmulas públicas, otras privadas, dependiendo de cómo se haga, hay que hacer una facturación. Cada uno tiene que pagársele, hay que cobrarle lo que ha gastado y pagarle lo que ha pagado en función de los distintos precios que hemos estado viendo. Y básicamente hay dos grandes opciones, la gestión pública y la privada. La pública consiste en que, vamos a ver luego ejemplos después, pero consiste simplemente en que hoy en día, cuando digo pública no me refiero que sea el Estado ni la comunidad autónoma, me refiero que sea la distribuidora pública, en este caso Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, las que hagan lo que están haciendo ahora. Ahora mismo están leyendo los contadores y están haciendo las cuentas, multiplicando por precios para una facturación que me hace la comercializadora. Esa comercializadora y esa distribuidora son a los que llamo agentes públicos, porque son agentes que están a disposición de todos los consumidores. Entonces, lo suyo es que sigan haciéndolo, que ahora lo único que las fórmulas van a ser distintas, porque hay unos repartos, hay unas historias, pero se puede regular para que ellas lo hagan. ¿Van a querer hacerlo? Pues ahora vemos un poquito. Yo contaba con que no iban a querer hacerlo, pero ya veremos. La alternativa es, según cómo se hagan las cosas, que sean los propios interesados o una empresa que contraten los que hagan la gestión de todo ese tema de leer contadores, hacer cálculos, facturar, etcétera, etcétera. Perdona, ¿por qué le llamas gestión pública a la gestión que pueden hacer las comercializadoras si son privadas? No, es una forma de decir en el sentido de que son entidades públicas, no en el sentido, lo he dicho al principio, no en el sentido de que sean entes públicos, instituciones públicas, son privadas, pero digamos se regulan por leyes públicas, su funcionamiento, sus funciones, todo eso. Mejor sería gestión regulada. Gestión regulada, efectivamente. Cuando quiero decir eso, las entidades... Vale, de acuerdo. Sí, una pregunta. Incluso en esa gestión privada que pones a la derecha, también estará regulada, ¿no? Así. Es que lo has hecho... Yo también estoy de acuerdo no solamente con la diferencia público-privada, sino regulada o no regulada. Si se está regulado, el que lean los contadores tienen que cobrar no sé qué precio, luego hagan las que ya están. Luego ponemos un ejemplo de gestión privada y discutimos sobre el ejemplo.
Luego entonces, para todas estas funciones de gestión y estas dos posibilidades de quién la hace, pues hay una serie de herramientas. Evidentemente, la herramienta fundamental son los contadores que tienen que ser telegestionables para leer todos los datos. Unas aplicaciones informáticas, unas bases de datos donde almacenar la información. Podría ser conveniente, en según qué casos, que los propios autoconsumidores, si por ejemplo la gestión es pública, y estamos hablando con Iberdrola, cuando digo pública es el mal explicado pública, pues que Iberdrola Distribución me ponga a disposición una página web en la que me permita crear una asociación de autoconsumidores, darla de alta, me permita decir quién fulanito menganito pertenecen a esa asociación, me permite decir que fulanito participa con un 30%, yo con un 20% y el otro con un 40%, y me permita dar todos los datos, estos que estamos diciendo aquí, a la distribuidora, que es la que luego va a tener que aplicar las fórmulas, con los datos leídos con los contadores, con los datos que le hemos dado nosotros, para hacer la facturación, etcétera, etcétera. Entonces, estas herramientas, yo insisto, los propios autoconsumidores pueden dar la información a través de una página web para agilizar que eso pueda ser dinámico, que no tenga que ser que hoy se han apuntado 10 de la casa y mañana quiere apuntársele un décimo, y para apuntársele un décimo que haya que hacer una burocracia de la leche y unos costes de la leche, porque pueda ser una página web. Y una de las cosas que está muy de moda es blockchain. Blockchain es una herramienta de la que ahora se habla muchísimo como para la gestión de todas estas cosas. Algunos ya sabréis mejor que yo lo que es, yo lo sé con alfileres. Si pasamos, aquí hay un pequeño resumen. Tendríamos lo que hemos estado viendo: consumidores, productores, intercambios de energía, contadores que registran los intercambios de energía. Estos contadores no solamente leerían energía y serían capaces de transmitírsela a cualquier ente a su unidad de control que las gestiona, sino que se podrían, a través de Internet, conectarse con una red de ordenadores en las que están los productores y los consumidores. Entonces, aparece una cosa que es el contrato inteligente, que es un programa informático que corre en los ordenadores de los participantes y que está programado para que, cuando recibe la información de que una cantidad de energía de P1 la ha consumido C1 a través de los contadores, automáticamente el programa que está corriendo en todos los ordenadores valida una operación de compraventa, la registra en una base de datos inmutable que nadie va a poder tocar y ejecuta el pago correspondiente al precio que se haya acordado. Todo en automático. Y no hace falta aquí que haya distribuidora, que haya, cuando digo institución, banco, etc., este tema se habla para energía, pero se habla para muchas otras cosas, no solamente para energía. Significa que todo lo que hagan participantes en una operación de energía o de cualquier otra cosa, que son iguales, que no hay una autoridad superior, que no hay una institución, un banco, que es el que normalmente valida las cosas. Ahora mismo, si yo hago una transferencia a Enrique, la forma que tengo de demostrar que la he hecho y él, para que él no pueda probar, para que él no pueda alegar que no se la ha hecho, es ir al banco y sacar un extracto. Entonces, depende de una autoridad, que es el banco. Y se trata de que no sea así, de no depender de ninguna autoridad. Todo queda registrado en los ordenadores de todos de forma distribuida. Otra vez la palabra distribuida, pero en este caso hablando de información. Bueno, esto como flash brevísimo de lo que es el blockchain. Y bueno, luego ya entramos en una serie de soluciones concretas de cómo configurar las conexiones y de cómo gestionar las cosas. Y la primera que aparece es la solución básica. Y esto no es autoconsumo compartido. Esto ya os lo mencioné el otro día. Esto es autoconsumo individual, porque aquí hay un único consumidor, que es la comunidad de vecinos, una persona jurídica. Somos todos, pero globalmente, formalmente es una persona jurídica. Estamos alimentando las zonas comunes, no estamos alimentando las instalaciones de cada casa,
sino solo las zonas comunes, y esto ya se puede hacer sin esperar a ninguna norma, real decreto ni nada. Por tanto, os animé y os vuelvo a animar a que mováis este tema en vuestras comunidades según las oportunidades que veáis. Esto no solamente por lo que significa de ventajas del autoconsumo económicas y tal, sino además porque es ir calentando motores en lo que os decía de hacer comunidad, de que luego vendrían más pasos. Entonces esto lo pongo entre paréntesis, lo pongo importantísimo, pero no es autoconsumo compartido ni colectivo, porque hablamos es un único consumo. Entrando ya en materia, una solución que aparece, que esta la he encontrado en algunos documentos, en algunos sitios, es la siguiente. La eléctrica acaba aquí. En lugar de ver los contadores individuales de cada vecino, hay un contador aquí común y solamente lee este contador. Esos otros contadores, que son necesarios porque si no habría abusos, uno consumiría más que otro, serían de autogestión interna, que es respondiendo a la pregunta de antes. No, yo estoy hablando de que se puede hacer en España. La otra sí, esta no. No, estoy hablando de conceptos. Estos son formas concretas de implementar lo que habíamos estado diciendo. Entonces, aquí, como digo, esto es lo que en otros términos se llama agregación de contadores. ¿Por qué? Porque todo lo que consumen todos los vecinos se pone en un único contador de cara a la eléctrica. Entonces, como digo, esto se le parece mucho a cómo se hacía con el agua donde yo vivía antes y se hace en muchos sitios. La única diferencia es que ahora hay una producción. Con el agua nadie producía nada, pero con la electricidad sí. Pero por lo demás, pues puedes tener tu Yastres o tu lo que sea que te lee los contadores particulares y te hace una gestión privada, te hace los recibos individuales, mientras que la eléctrica, pública entre comillas, solamente ve el conjunto. Pues pasamos a determinar qué normativa debe revisarse para hacerla viable. No es viable hoy en día en España. Básicamente, lo que yo he oído es que hoy se obliga ahora mismo a que cada referencia catastral individual tenga su propio contador. Entonces eso, digo, ahora mismo no se puede hacer. La gran ventaja que tiene, si volvemos para atrás un poquito, es que mientras que yo aquí puedo tener mis 3 kilovatios de potencia contratada, aquí 5, aquí 4 y tal, y la suma pueden salir 20, aquí a lo mejor con poner 8 me sobra, porque nunca van a coincidir las potencias de tanta gente a la vez en su pico. Con lo cual, en términos de potencia contratada, voy a tener un ahorro muy grande, solamente por esa agregación de contadores. Esa es la ventaja. El inconveniente es que, aunque se puede hacer algún apaño, pero normalmente obliga, para hacerlo de una forma un poco elegante, a que participen todos los vecinos. Que unos estén y otros no estén, cuando tienes un contador común, es un poco chapuza. Entonces, poner de acuerdo a una comunidad entera, sin excepciones, se hace complicado. A lo mejor es posible cuando hace una promoción nueva, ya a los que van comprando ya saben que lo tienen de antemano, que está hecho así, pero si no, muy difícil. En todo caso, no se oyen voces a favor de impulsar esa solución. Es conocida, pero nadie apuesta por ella. Entonces, en contraposición a esta fórmula que hemos dicho que es rígida, porque son o todos o ninguno, aquí a esta le llamo flexible. Flexible quiere decir que este señor se apunta al carro, por eso le pongo aquí prosumidor, este también, pero estos otros, en cambio, quieren seguir como están. No quieren que se les toque nada. Entonces, solo participan en la operación los que están marcados como prosumidores y, eso sí, en cualquier momento, uno, si tenemos las herramientas adecuadas, y la ley, por supuesto, lo permite, puede borrarse y apuntarse o cambiarse, o puede decir este señor que tenía el 40% que quiere bajar al 20%, y entonces si acuerda con este, quedarse con su porcentaje, pueden cambiar los porcentajes, etcétera, etcétera. En ese sentido es flexible. Esto, tal como está así pintado, requiere la participación de la distribuidora, la gestión, quizá con comillas, pública. Tiene que leer los contadores. ¿Qué pasaría si no leyeran los contadores? Bueno, pues que este señor, tal como está así, que no hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo, luego la veremos, pero es peor. Si aquí a la distribuidora no le contamos que existe esta instalación de generación y que está relacionada con este, pues el consumo que tiene este se lo va a facturar íntegro. No le va a perdonar 1 kWh aunque haya participado en esta operación.
¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa cuando esto lo pinchas por detrás, el contador, aquí tu contador de consumo lo registra todo. Por eso la distribuidora tiene que saber que este señor participa con tal porcentaje o de alguna manera en esta generación, y al consumo que le ha leído en el contador le tiene que restar la parte que le corresponde de esta generación y facturarla por esa resta, no por el total. Bueno, aquí esto me permite una pequeña digresión y contar la historia de esta solución, porque es la que yo siempre, en el modo compartición, no en el modo intercambio, que guarda la diferencia con productor o sin productor, esta es la que yo vengo preconizando desde hace ya casi 3 años, en artículos diversos, y descubrí, sorprendido, que el año pasado Endesa Distribución, la aprobaba, la validaba, públicamente lo dijo, en respuesta a lo que me preguntabas antes de las distribuidoras. De momento solo he oído la opinión de Endesa, no sé lo que dirá Iberdrola y las demás, pero esta solución, en modo compartición y sin mejorar, la aceptaba Endesa. Y fue la solución que propuso el PP justo antes de salir en junio en el borrador de Real Decreto que os he contado. Luego nosotros introdujimos como Alianza por el Autoconsumo un método mejorado por el cual ese que os decía que si a mí me sobra de mi parte un poco y a otro le falta, pues en lugar de que yo vierto lo que me sobra y el otro tiene que comprar lo que le falta, pues nos lo intercambiamos. Esa mejora la hemos propuesto en las alegaciones a ese borrador. Entonces la ventaja de la solución flexible es que no obligamos a nadie, es compatible con la situación actual de las comunidades, en contraposición con el método rígido que decía antes, y en fin, tiene todas las ventajas de la flexibilidad. Al involucrar a la distribuidora requiere más voluntad política, por lo que igual puede hacer más difícil la aprobación de una norma que en su día yo lo pintaba casi como un sueño, porque ya digo, vengo contando esta solución desde hace mucho tiempo. Pero cuando vi que Endesa decía vale, dije esto puede tirar para adelante. Y ahora vamos a ver con la regulación que llegue con el nuevo gobierno si efectivamente vamos por ahí. Pero hemos dicho que si simplemente hace lo que el PP a última hora sacó, tendríamos esto, no de forma óptima, pero lo tendríamos. Pasamos. Esta es la que llamo solución flexible indirecta, que consiste en lo que os contaba del colegio. ¿Os acordáis de que había una situación, varios bloques de pisos y en medio un colegio? Y entonces es lo que, respondiendo a tu pregunta, aquí todos nos pinchamos a la red de distribución. Esto, ahora mismo con la norma que sacó el PP, no se podía hacer. Pero en las alegaciones que nosotros presentamos a ese borrador, sí se puede hacer. Dentro del ámbito de lo que cuelga de un transformador de baja tensión. Lo que no podremos es pincharnos aquí arriba, a otra red de distribución de baja tensión. Dentro de este límite, sí se podría. Estamos hablando de unas pocas manzanas de casas, una cosa así. Por lo demás, nos da exactamente igual pinchar aquí que pinchar aquí. En el fondo, eléctricamente, salvo unas pequeñas pérdidas un poco mayores, por haber unos centenares de metros como mucho, estaríamos hablando de lo mismo. Es una solución muy parecida a la que acabo de contar antes, la flexible en local. La única diferencia es que, digo, no hace falta ceñirse a la comunidad de propietarios. Tenemos un barrio entero, o medio barrio, un trocito de barrio, en el que reclutar voluntarios y eso pues facilita mucho encontrar sitios donde poner las placas. A lo mejor en una casa concreta no tiene, la azotea está llena de plantas o llena de apartados de aire acondicionado o instalaciones, o la gente tiene la ropa y arriba no se puede poner, pues a lo mejor en una instalación vecina sí se puede poner. Esto facilita y flexibiliza mucho la cosa. Perdona, Álvaro. Sí. Entiendo que no hay que tirar cable desde los paneles, digamos, la estación de paneles, hasta los vecinos que quieren contratarlo. Si pasas para atrás... Lo único que se hace es un balance de producción y descontarles en la factura a los otros, porque los electrones van todos por la misma red, ¿no? Sí, pero eso pasaba igual exactamente cuando los pinchábamos aquí. Cuando los pinchábamos dentro de la casa... O sea, en una finca no hay que hacer una instalación de bajar un cable entre los que han pagado por poner unos paneles... Sí, hay que bajar el cable. El cable hay que bajarlo siempre. Pues a eso me refiero. Pero en este caso hay que tirar cable
desde ese No, sitio no. donde está. Aquí pinchamos a la red de distribución donde pille más cerca. Estamos diciendo, la red de distribución es Vale. un ramificado que hay, que sale de un transformador, va por las calles, normalmente va enterrada, pero puede ir por postes, y entonces donde más cerca pille de la instalación de generación, a ese punto te conectas. Luego aquí, no sé si lo he comentado, al hacer uso de la red de distribución, es posible que una norma, es razonable que una norma nos exige pagar un pequeño peaje por ese trozo por usar la red de distribución, pero poquito porque es un trozo pequeño, pero el cable es ese, es la propia red, solo que en lugar de pincharse directamente aquí al lado de los contadores, dando un pequeño rodeo un poquito más grande, pero no mucho más grande. El cable es ese, no hay otro. Vale, entonces ahí necesariamente la distribuidora es la que tiene que descontarle a los que quieren participar en eso. Igual que antes, igual que si pasas para atrás, igual que aquí. Pincharse, o sea, aquí pasa la red de distribución, ¿vale? Esta es la calle. Esta es la calle. O sea, eso Aquí es está el portal. de una finca. Esta es una finca. Este es Vale. el caso es que es una finca exclusivamente. Esta es la calle y por aquí pasa la red de distribución. Aquí hay una cometida que entra por el portal y llega al cuarto de contadores. En el cuarto de contadores, evidentemente, es donde tenemos que pinchar la instalación de generación a través de un contador adicional que va a medir lo que se genera. Entonces, pero pinchar, eléctricamente hablando, pinchar aquí, ya casi en la casa de los vecinos, o pinchar aquí en la red de distribución, es lo mismo. Entonces, a efectos de hacer las cuentas, de que yo tengo que restar de este contador la parte correspondiente de lo generado a ese vecino, me da lo mismo que esté pinchado aquí o que esté pinchado aquí. Es simplemente tener constancia de a quién le corresponde y cuánto le corresponde. No sé si queda claro porque no es... Sí, ¿no? no me había enterado. Esto es el ejemplo del colegio que pintaba antes. La gran ventaja de que es muy flexible, es más flexible todavía que la anterior, porque abre muchas más posibilidades tanto de dónde poner los paneles como de qué participantes, de dónde sacar a los participantes. Se extiende al barrio el sentido de comunidad. En fin, una maravilla. Si es legal. Esto, repito, lo que propuso el PP a última hora no lo permitía. Es lo que nosotros pedimos en nuestras alegaciones. Esto es lo que le contaba antes de la gestión por internet. Ya como os lo he contado, pues lo saltamos. Vamos, digo yo, si queréis preguntar alguna cosa, es dar de alta a fulanito con tantos porcentajes en el modo A, el modo de compartición. En el modo B sería una cosa distinta, pero se podría hacer parecido. Esta es la solución que se trabajó, pero nunca fue buena, que es, en lugar de pincharse a la red de distribución o pincharse aquí, pincharse por detrás del contador, igual que en el autoconsumo individual normal, ¿no? El problema que tiene es que aparte de que hay que tener mucho más cableado y hay que tener además otros contadores individuales, porque si no, un vecino puede abusar. Si no hay contadores individuales de consumo, en esta fórmula, contadores individuales de generación, uno puede abusar. Entonces, esto complica mucho la instalación y la encarece. La ventaja que tiene es que al pinchar por detrás ya no dependes de la distribuidora. La distribuidora en tu contador, el contador que ella lee, que es este, solo te va a cobrar por tu consumo real, del cual ya se ha restado la parte que has tirado por ahí. Entonces, la ventaja que tenía era que no dependía de la distribuidora, pero tiene todas las desventajas. Es mejor apostar políticamente por forzar a las distribuidoras a que se involucren. Cuando hablas de pinchar por detrás, te refieres a pinchar en la propia instalación eléctrica de cada vivienda. Claro, bueno, que puede ser el milímetro siguiente del contador. O sea, es que el contador puede estar en el cuarto de contadores abajo y tú puedes estar en el quinto piso. Aquí normal es centralizar un poquito, pero claro, tienes que tener espacio en el cuarto de contadores para todos estos nuevos que se añaden. O sea, son complicaciones prácticas que en todo caso cualquier instalación de autoconsumo tiene que contar con que hay que vencer dificultades prácticas de esta naturaleza. Por dónde meto cableados, ¿Y eso contadores... con bidireccional no se podría solucionar? No, con bidireccional, ¿qué quiere decir? ¿Que no poner los contadores estos? Sí. No, estamos de acuerdo. Estos son bidireccionales. Pero los que nos han puesto en casa ya son bidireccionales. Ya, pero bueno, para la comunidad en ese caso sería para descontar lo que Es básicamente, cada si no hay más que un consumidor,
no necesitamos este contador, que es lo que decíamos al principio, ayer. Sí, pero hay gente que ahí no está participando, ¿no? No, pero aunque haya gente, este por ejemplo no participa y dice, pero esto no nos interesa. Pero de los que sí participan, al haber más de uno, necesitamos saber, para que no haya injusticias y abusos, cuánto de esto consume cada uno. Esa es la diferencia con el individual, que el individual es todo para ti. Puede poner un medidor, ¿no? En el contador de cada vivienda. No tiene Llámale contador, medidor, Sí, quiero decir, puede ser una cosa más compacta, no necesita ser una caja en el cuadro grande. eléctrico, ¿no? El Hay cómo apañarlo ya medidores. es un tema práctico, efectivamente, que es Sí. muy importante, porque puede ser... Pero Y a nivel técnico, ¿hay alguna diferencia en cuanto a que las distribuidoras suelen pedir una cierta calidad cuando estás inyectando en su red? Aquí que no estaríamos entrando a la red de distribución, ¿esos requerimientos técnicos habría que seguir cumpliendo? Aquí cuando entramos a la redistribución, estamos, si tú haces abstracción de todo esto, estamos hablando de autoconsumo individual, que tiene la regulación que tiene ahora mismo. Yo tengo que, en mi casa, unas normas que, por cierto, no conozco y confío en la empresa que me ha instalado, que tanto la instalación de consumo original como la nueva de generación, lo que van a cumplir. Pero perdona, porque ese detalle de las calidades de la instalación se me escapa. No, pero La calidad eléctrica. mira, yo creo que eso viene determinado por el inversor que le pongan, sin hablar. Bueno, el inversor tiene que cumplir, por supuesto, unos requisitos, ¿no? Sí, pero hay otros aparatos que para la inyección a red, hay algunas empresas distribuidoras que te exigen una cierta calidad. Y No, todas te exigen una calidad determinada porque están por Sí, todas. Sí, pero luego cada uno tiene sus peculiaridades. Y hay algunos elementos que se utilizan aparte de los inversores, que tienen su propia certificación. Pero Hombre, no se han modificado nada. aquí junto con los inversores, ya lo conté otro día, hay elementos de protección, hay, en este caso aquí, por ejemplo, esta configuración ha existido en España. Como os contaré al final, cuando el año pasado el Tribunal Constitucional, yo no sé si llevamos de tiempo muy mal, pero bueno, nos anuló la prohibición de autoconsumo compartido que tenía el Real Decreto 2015, en Cataluña se pusieron manos a la obra para hacerlo realidad, para hacer el autoconsumo compartido. Y precisamente para evitar a la distribuidora, en Olaruz, en Rubí, hicieron esto. Lo que pasa es que como eran solo dos vecinos y se llevaban bien, pues pasaron de poner contadores, no contaban con abusos de uno con otro. Luego intentaron legalizar esta instalación y Endesa dijo que eso no lo legalizaba. Y al final, como Endesa apareció diciendo que sí aprobaba la otra forma de pincharse aquí, pues como eran dos, les costaba muy poco, cambiaron, quitaron los contadores, bueno, pusieron un único contador, pincharon aquí y fueron a la solución anterior. Y es lo que hay, en la instalación de autoconsumo compartido que hay en España, es esa, pero originalmente era pinchando, si vas para atrás, es esta. O sea, digamos que originalmente no había este contador y pinchaban aquí y aquí, y no había más consumidores. Entonces, si hubieran sido más, si hubieran llevado menos bien, habrían tenido que tener un contador aquí y otro aquí para no tener abusos, pero como lo que querían de esa era pinchar aquí, pues lo cambiaron y ahora es lo que hay. ¿Y esa instalación cumple la ley? Endesa, como caso excepcional, la ha validado. Es que en teoría te hacen crearte como planta productora, o sea, como elemento productor. Es un tanto, no sé si, no con O ese sea, que término no no sé qué lo decir. A ver, como bloqueos legales se pueden hacer todos los años por haber. como parece ser que está, digamos, aprobado como instalación experimental o especial o algo así. Vale. Una característica, como planta piloto del sabe Dios. no piloto, pero sí algo, no experimental, pero sí como especial, de alguna manera Pues que si es eso no excepcional o algo Claro, así. eso no es legal, ¿no? No, es legal si la aprueba la distribuidora. Pero de una forma excepcional. Sí, es que no excepcional. está dentro de la ley. No te sé decir. Tenemos que preguntar a Dani Pérez, que es el experto, porque además es de la luz, y que estaba allí. Y bueno, ya casos reales, como decía, hay muchas experiencias en el mundo, pero yo lo que he encontrado es que son puntuales, ocasionales aquí. No algo, una solución general, extrapolable a mucha gente, son un poco experimentales o normalmente requieren la colaboración de la distribuidora, entonces donde hay una distribuidora amiga que no sea puñetera, pues te puede facilitar las cosas para hacer experimentos, o bien
en países donde la solución integral que os contaba, poner un único contador, la generación de contadores, para que sea legal, eso sí que se ha hecho también puntualmente, no de una forma muy general. Es la que os contaba con la luz en Rubí, Barcelona. Y luego la tendencia que hay mucha en el mundo para que cuando esto se haga masivamente, meter gestión con blockchain, ese método informático que os decía. Y en ese sentido, pasamos, Rosa. El referente que yo he tenido en los últimos 2 años y pico es Francia. Francia sacó en verano de hace 2 años una norma que luego ha ido desarrollando en un decreto y una ley que llaman autoconsumo colectivo, que fue la primera vez que oí el nombre de colectivo, porque yo siempre hablaba de compartido, en la que es lo que os he contado, la solución flexible en modalidad indirecta, es decir, a través de la red de distribución. Hay productores, hay consumidores y unos venden a otros, sin perjuicio de que también pueda haber combinación de que yo soy al mismo tiempo productor y consumidor y cosas así. Entonces hay una serie de posibilidades, pero hay mucho por definir y los resultados dependerán al final de una serie de experiencias piloto que sí van a tener lugar durante el año pasado, y gran parte del que viene. No sé cómo irá la cosa. Oigo muy poquito de cómo progresan. Hay una serie de 4 o 5 instalaciones experimentales y me interesa mucho porque es un referente importante, porque si esto, a diferencia de todo lo que os he dicho, son experimentales, si esto, la señora Francia, lo pone bien regulado y experimentado y tal, puede ser un boom. No es lo que hicieron en Rubí o lo que hicieron en Darmstadt o lo que hicieron en tal ayuntamiento de Holanda, sino que sería una cosa muy potente. Una pregunta. Hablo de desconocimiento. En Francia, las distribuidoras, ¿es EDP que es la nacionalizada y distribuye todo? Casi todos. ¿O es la situación similar en España? Casi todos. Digamos que la inmensa mayoría de la distribución en Francia es EDP, que ya no sé si se llama EDP. No, EDP además es otra, es la portuguesa. EDF. EDF, que tampoco se llama EDF, tiene otro nombre, ya no me acuerdo. Pero que hay algunas localidades que no son EDF, pero casi todos sí. Entonces, por supuesto, han estado involucrados en este desarrollo de la norma. Como comentaba ella, que aquí en España tenemos esa deslocalización. Sí, monopolios por zonas. No solamente eso, sino que de vez en cuando la distribuidora te puede aplicar... Caprichosamente te ponen lo que... Añade a las puñetazas del gobierno, te añade las que quiere. Y nada, esto es un poquito ya salirnos... bueno, faltaba, además de lo de Francia, mencionar, esta parte merecería una tercera o cuarta sesión, porque no me la sé todavía. He mirado mucho, pero no le he dedicado casi tiempo. O sea, he picoteado, pero no profundizado. Son experiencias reales. A diferencia de lo de Francia, que son cosas experimentales, esto ya está funcionando. En Brooklyn, Nueva York, han montado un autoconsumo en modo flexible indirecto, es decir, sobre la misma red de distribución, pinchan unos autoconsumidores y ceden lo que les sobra y otros se apuntan a contratar esa energía. Hay una gestión privada. Hace mucho hincapié en que comunitario, en la propaganda del PAGE, página web y todo eso, es fundamental. El tema comunitario, el tema social, es importantísimo. O sea, no es un tema puro negocio. Hay una gestión privada, igual en este caso que lo que luego os cuento, en la que creo, porque tampoco lo sé, añadidos a los contadores que tienen la eléctrica de toda la vida en cada casa, ponen nuestros contadores adicionales que mandan la información a la red, al ordenador de esta empresa privada y hace las cuentas. Pero tiene que estar involucrada la distribuidora, porque si no la distribuidora, como decía antes, te va a facturar lo que vea que chupas, tanto si lo has comprado de la red como si has comprado al vecino, que no se trata de eso. En el caso de Sonnen en Alemania la situación que hay, como sabéis, es una masiva implantación de autoconsumo, pero con un gran porcentaje de baterías, de almacenamiento. Entonces ahí, como van a lo grande, pues tienen sobrantes. Y entonces Sonnen es uno de los fabricantes de baterías, ha montado una cosa que quiere enterarme mejor, que no es local, por tanto no sería autoconsumo, porque no sería tan circunscrito, sería un territorio más amplio, pero por lo demás se le parece a lo que estamos hablando, unos compran, otros venden, la empresa gestiona los intercambios y
Cuando dicen no sería autoconsumo, no sería autoconsumo compartido. No, en el sentido de que al no ser ámbito local, Ah, vale. Sí, que sí, la no producción cumpliría el es- criterio de cercanía que estábamos diciendo. Entiendo. Pero lo demás sería lo mismo, De acuerdo. con la característica de que está centrado en las baterías. Y con esto no solamente hay un negocio, entre comillas, entre quienes ceden energía a los vecinos y quienes la compran, sino que aparece algo que también se habla mucho, en la literatura por lo menos, no sé hasta qué punto hay en otros sitios. Esto es lo que yo conozco, habrá más cosas que yo no conozco. Que es que esto ya se relaciona con el concepto de agregación de red. La agregación de red, los agregadores, es una figura legal que no necesariamente tiene que ver con el autoconsumo. Un agregador significa lo que os contaba el otro día después de la charla, al final. Que Bea, Carlos y Cristina se contratan con una empresa, la empresa agregadora, que en el momento en que la empresa agregadora se lo solicite, y si no tiene que solicitárselo por teléfono, lo puede hacer automáticamente por Internet of Things, por Internet de las cosas, a Bea le apaga la calefacción un tiempo, y a Carlos le apaga la carga del coche eléctrico que tiene en el garaje, y a Cris le apaga otra cosa, porque esa empresa agregadora ha recibido una señal del operador del sistema de que hay un punto de congestión, de que estamos mal de energía. Entonces, en lugar de meter una nueva planta de gas, el operador del sistema habla con los agregadores, y los agregadores, que ya tienen contratado a una serie de clientes, reducen el consumo, y a lo mejor un poquito de un kilovatio de aquí y medio de allá, es poquito, pero sumados muchos agregados, pueden suponer un descenso del consumo tan importante como para no tener que meter una planta de gas adicional. Ese concepto de agregación, que también se quiere desarrollar, pues si lo alimentamos con baterías, es la leche, porque la batería es la mejor forma de soltar cuando hace falta y aprovechar cuando sobra. Y precisamente la batería la pones si tienes autoconsumo, si no, no vas a poner una batería. Entonces, por eso tiene mucha relación. Entonces, lo que esta gente hace es que además de intercambiarse energía entre los participantes, venden servicios a la red, servicios de este tipo de agregación y de reducción de consumos y tal. La cosa se sofistica hasta donde yo he llegado, una pincelada os doy, pero sé muy poquito. Y nada más, ya básicamente, resumiendo, recordar que el autoconsumo es una pieza importante del nuevo modelo energético, limpia, renovable, distribuida, etcétera, etcétera, beneficiosa para todos, incluso para los que no participan. El autoconsumo colectivo es todavía más beneficioso y no podemos dejar fuera a la mayoría de la gente. La situación política, lo peor ha pasado y ahora el pesimismo que traíamos se tiene que tornar optimismo porque esto va a ser la leche. Así que ya ponernos a calentar, a poner en marcha los latidos del corazón. Conseguimos esto, una frase, conseguimos la satisfacción de ganar control sobre un aspecto básico de la vida. Suena muy literario, pero es verdad, o sea, tú estás sintiendo que la energía, cuando estamos aquí es porque sabemos que la energía es muy importante, es algo que suele pasar desapercibida porque piensa más en las telecomunicaciones o en los negocios. La energía, sin energía no hay nada, como la alimentación. Y vivimos, digamos, sometidos a lo que nos quieran dar. Aquí ganamos control, controlamos nuestra propia generación, la podemos vender o comprar, la podemos almacenar, podemos sentir que estamos produciéndola y sintiendo que si pospongo este aparato no voy a necesitar tirar de la red. Es una experiencia, más allá de lo que te ahorres en dinero, que también. Y en comunidad, pues mucho más bonito. No tiene que ser cosa de ricos ni cosa para otros, puede ser una herramienta de pobreza energética, como os decía, y los que no tengáis un chalet, pues lo que os decía también. Empezar a hablar con los vecinos para las zonas comunes, que tiene mucho potencial. Eso simplemente pasamos la última, tanto en individual como en colectivo. Hay que ver un poco lo que tenemos alrededor, en la propia vivienda, en los alrededores, contando con que los alrededores que tengamos nos pide ya nueva normativa que se apruebe pronto.
Entonces hay que ver un poco de posibilidades, contratar con una empresa instaladora seria, pedir un estudio presupuesto, lo que también os decía, ojo con los avispados, hay, como un tema se pone de moda y hay negocio, cuelan ahí cualquier cosa, no puedes creerte cantos de sirena. Aquí menciono 2 ejemplos de seriedad, creo, Ecosi, Holaluz creo que también, ¿no? Holaluz veo que ofrece 2 modalidades, sin inversión y... Una es en la que tú no pones el dinero y ellos te ponen la instalación, te la venden de energía barata. En otra la inversión, te ponen la instalación, pero luego se olvidan de ella, la instalación es tuya y además es con batería en esa configuración. Y como decía, Eco además es la que me da mucho a mí, además es economía social y solidaria, que es un valor que también valoramos aquí mucho, más allá de la seriedad técnico-económica. Y como, entre otras, con todos los trámites que lleva esto, con un poco de suerte pillaréis a la hora de hacerlo ya la nueva normativa favorable y no os obligarán a poner un contador innecesario, ni a, como me tocó a mí, ni a pasar por unos permisos insoportables, etc. Y en comunidades de vecinos, pues, lo importante es ir calentando el ambiente con los vecinos. Y luego lo demás, pues parecido. Nada más. ¿Qué permisos sean limitados? 5 minutos, porque... No lo sé. Sinceramente sé que son muchos, hay trámites, registros y cosas, pero no me he preparado esa parte. Yo como me lo han dado hecho, y a vosotros os lo van a dar hecho también, simplemente saber que va a ser mucho más sencillo, más barato y más rápido que lo que me ha tocado a mí. A mí no me ha quedado nada claro eso que hablábamos de gestión pública. Le estoy diciendo a Rosa a ver si podemos ir a esa... ahí. Bueno, No, pero podemos hacerlo con ejemplos. Yo antes he prometido algún ejemplo de gestión privada y os lo he dicho. Pasa para adelante. Pasa para adelante. Espera. Vale, perdona. Pasa. Os digo que, o sea, con independencia de que la denominación de pública esté mejor o peor y a lo mejor, para mayor claridad otra denominación, cuando hablas de gestión privada, no sé muy bien cuáles las opciones, ¿no? Ahí dices participantes, comunidad de propietarios, empresas de servicios. Sí. Yo pregunto, ahí no podía tener algún papel porque, digamos, nos estamos acostumbrando mucho en general a que sean las distribuidoras y comercializadoras las que, digamos, actúan como gestores energéticos en general, ¿no? Pues sabemos con lo del bono social que se tramita a través de las comercializadoras y tal, y todo eso a mí, la verdad, no me gusta mucho así. Entonces, pregunto, ¿no sería más lógico que algunas de esas funciones quizás las hicieran agencias públicas, como por ejemplo el IDAE, o agencias energéticas de comunidades autónomas, o locales? Pues sí, tienes toda la razón. Entraría como una cuarta caja aquí, en la que sería alternativa a las que no te gustan. Sería gestión más pública todavía, más pública, en todo caso sería regulada, sería no depender de unas, en particular, distribuidoras que nos pueden hacer, históricamente nos han hecho muchas faenas, y me parece una buena sugerencia para añadir aquí agencias públicas y aquí tachar esa palabra, por otra. Eso sí, no sería, cuando digo gestión privada, es el ejemplo que antes os he pasado, que es aquí, no, atrás, aquí. Aquí os decía que la eléctrica llega hasta aquí, no ve más, considera esto como un único consumidor, le factura por lo que consume en total y la potencia contratada mucho más pequeña que la suma de todas estas, la que sería, pero aquí hace falta alguien, ya estés de la luz, como en el agua, que lea los contadores y factura. Esto llamo privada. Esto no es lo que tú decías. Lo que decías es visible al mundo, entre comillas. Es algo, a esto me refería con privado. No sé si falta alguna cosa más que... Bueno, aparte que la habrá que escuchar. Pero con esto perderían mucho negocio las distribuidoras, porque fíjate lo de las bajadas de potencia. No, claro. Aquí todo consiste en que... vamos a ver, si no pierden negocio las eléctricas en general, no vamos a ningún sitio. Pero aquí las eléctricas no lo perderían, porque si tú contratas menos potencia, quien gana menos dinero es el sistema. El sistema.
pero el sistema se distribuye luego y esta parte, no lo sé cómo es la distribución, pero seguramente de esa rebaja del término de potencia, la mayor parte se la queda a la distribuidora local. Pero yo no sé quién para. Lo que sí quería aprovechar es para matizar algo que acabo de decir yo mismo, que es necesario para que esto tenga sentido que las eléctricas pierdan negocio, porque si vamos a tener que seguir pagando lo mismo, mal asunto, o sea, es que algo falla. Estamos pagando de más en términos de potencia y estamos pagando más en términos de energía. El término de energía luego dependerá del mix de generación que haya, es más complicado, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas. Cuando hablamos del futuro, de lo que lees por ahí, os he contado del blockchain, todas estas innovaciones, lo que ponen el acento es que las eléctricas tradicionales tienen que perder negocio por la vía tradicional, pero tienen oportunidades de ganarlo por otra vía, por vía de servicios, agregaciones, venta vender instalación de consumo, infinidad de caminos que tienen que innovar como ha innovado el resto de la economía. Ha tenido que ponerse las pilas para reinventarse desde la banca hasta la producción de hierro, pasando por todo. Pues las eléctricas son las únicas que faltan por reinventarse y tienen que, yo no quiero que cierre nadie, pero que tienen que perder por un lado y buscarse la vida por otro. Darnos un servicio a cambio de lo que ingresa. No sé. Pues nada, empezamos la asamblea, ¿no?